Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva charla que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar con la charla de diagnóstico y manejo de insuficiencia respiratoria en COVID-19, quien va a ser dirigida por Luis Chug. En el anuncio que hemos tenido en la tarde, bueno, durante toda la semana, es que también iba a estar presente el doctor Franco Parodi, pero por cuestiones de fuerza mayor el doctor no nos le damos la bienvenida al doctor Luis Chug, egresado de la Universidad San Martín de Porres en el año 2003. Hizo una residencia en medicina interna en el Hospital Roosevelt Hospital Center, que está afiliado a la Universidad de Columbia en Nueva York, en el 2008. En el 2013 realizó la especialidad de neumología y cuidados intensivos en la Universidad de Kansas. Y tiene una especialidad de medicina en el sueño en la Universidad de Houston, Texas, en la Universidad de Texas en Houston, Texas, en el 2014. En la actualidad es asistente de neumología y cuidados intensivos en el Hospital Memorial Hermann en Houston, Texas. Doctor Luis Chug, le damos la bienvenida. Disculpe doctor, antes de comenzar quisiera dar algunas reglas. Por favor, todas las preguntas que quieran hacer al doctor las pueden escribir en el chat y después de la reunión nosotros vamos a ir leyéndolas uno por uno. También ustedes pueden levantar la manito, hay una manito que está en la parte inferior, y yo le voy en el momento de las preguntas, yo le voy a dar pie a que pueda hablar directamente. También, por favor, les pedimos que también vamos a darles una encuesta, ¿de acuerdo? A realizarles una encuesta final, donde van a encontrar un link en la última pregunta, que también ese mismo link lo voy a estar colocando en el chat para que vayan a Google Forms. En ese Forms ustedes van a poder llenar todos sus datos y así van a tener una constancia de participación en esta charla. ¿De acuerdo? Ahora sí, doctor Luis Chug, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias Enrique por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Primero que nada, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los organizadores de la Universidad San Martín por esta oportunidad. Para mí es un honor, obviamente, después de tanto tiempo, venir y presentar a mi alma mater, sobre todo en estos tiempos. Y también agradecer a los presentes, a muchos colegas que se están dando tiempo a su valioso tiempo y para atender esta conferencia. Y una vez otro agradecimiento en general al personal de salud que agradece a su profesionalismo y sacrificio en estos tiempos tan difíciles durante la pandemia. Y espero poder ayudar con la experiencia que hemos tenido también acá en Estados Unidos. Voy a empezar con la diapositiva en la cual no tengo conflicto de interés en lo que va lo de la presentación. Y voy a empezar con esta frase. Y para trasladarlos a la pandemia, a la mayor pandemia que hemos tenido en este siglo, que fue la pandemia del Spanish Flu,
en 1918, se llamó la madre de las pandemias, porque hubieron más de 50 millones de muertes en ese tiempo, más de 500 millones en todo el mundo que fueron afectados. Se dijo que era la Spanish flu, pero en verdad la información que se tiene es que probablemente se haya originado en el estado de Kansas, en Estados Unidos, en los campos militares que en ese tiempo habían en el centro de Estados Unidos, porque hay que recordar que eh, ese año fue el año en que participó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y había mucho traslado de soldados alrededor del mundo, obviamente, que contribuyó para eh, eh, diseminar probablemente la enfermedad, ¿no? En 1933 que se descubrió que la pandemia fue originada por el H1N1, el virus de influenza. Obviamente, comparado con estos tiempos, hay muchas diferencias, como la parte de que no había vacunas en ese tiempo, antibióticos. También la telecomunicación es obvia, la tecnología y la telecomunicación era muy diferente y ahora mucho más avanzada. Ahora, es más, estamos yéndonos a la parte que ahora se dice que es una infodemia, porque tenemos tanta información que nos llueve, y nosotros como médicos, científicos, tenemos que separar la información que no tiene ni una base científica con la información que es científica y que tiene un patrón detallado de cómo se ha hecho. Pero también hubieron similitudes en el que se usaron intervenciones no farmacológicas, y se vio que en esos lugares donde se implementó estas medidas de salud pública, hubo una disminución de mortalidad. En este cuadro vamos a ver que en ese tiempo hubo 3 olas de, de muertes de la pandemia, en la cual la segunda ola fue la más letal, con mayores muertes. Y acá, para demostrar rápidamente el patrón entre muertes y por edad, generalmente el patrón o la figura es en U, pero en ese tiempo se vio que no solo hubieron bastante muertes en la parte de infantes o mayores de edad, pero también los adultos jóvenes entre 20 a 40 años. Este libro me lo recomendaron, y lo quiero recomendar si es que a alguien les interesa leer más sobre la historia. Es muy interesante, ah, no solo por saber más de la pandemia, sino para saber cómo hubieron muchos cambios después de esta pandemia, sobre todo en la parte médica. Me van a disculpar que voy a ir un poco rápido. Como sabrán, va a haber tengo que presentar mucha información, y voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible. Voy a hablar un poco de fisiopatología, epidemiología, la presentación clínica, diagnóstico y el manejo no farmacológico y farmacológico de los pacientes con COVID-19. En términos de fisiopatología, la infección, la mayor infección es obviamente es sabida es por parte respiratoria. Si son partículas mayores de 5 micrómetros de diámetro, que es por transmisión por gota, se sabe que la distancia máxima es 6 pies o menos de 2 metros que se puede eh, contagiar, ¿no?
Y cuando se forma aerosol, se postula de que el tamaño es menos de 5 micrómetros y la partícula podría desplazarse más de 2 metros. Acá un video en el cual se publicó en JAMA, la revista JAMA, en la cual a ver si es que se ve en cámara lenta como una persona cuando tose, las partículas se suspenden en el aire y empiezan a desplazarse en una forma de turbulencia. Em, y, y es por eso que se recomienda que se use una máscara eh, eh, ahora, porque esto va a ayudar a que se disminuya la transmisión del virus. En este diagrama es un estudio que se hizo in vitro con tomas de muestras de PCR molecular para ver la estabilidad del virus en diferentes superficies, y se vio, como se ve acá en cartón, no se vio de que el PCR si fuera positivo más de 24 horas, en acero inoxidable en menos de 48 horas y en plástico menos de 72 horas. Ahora, hay que recalcar que esto es in vitro, no necesariamente significa que haya este grado de que el virus tenga todavía sus características de infección más de estas horas. Simplemente se halló partículas del virus, no necesariamente que sea infeccioso. Para hablar un poco más sobre la fisiopatología, esta es una figura en la cual se muestra el alveolo y cómo el virus entra al alveolo e infecta los neumocitos. Entran los neumocitos por endocitosis y empiezan a activar las células presentadoras de antígeno, y estas empiezan a liberar citoquinas y moléculas que van a aumentar la inflamación. Acá a la derecha, una inflamación casi descontrolada en los casos severos de COVID-19, y en los cuales se va a va a activar la respuesta inmunitaria, y también en la parte capilar va a haber mucha vasodilatación y inflamación. También se va a ver, debido a esta respuesta inmune, una coagulación aberrante, en la cual ahora se sabe que va a haber puede producir trombos. En general, esta enfermedad ha demostrado ser muy difícil de manejar, pero también a su vez, si se piensa en la parte nada más científica, es muy interesante cómo se presentan estos pacientes que no hemos visto, no hemos tenido una experiencia así en la parte clínica. Y cada vez empezamos a saber más cómo manejar estos pacientes, ¿no? En este cuadro muy interesante de JAMA que se publicó, se muestra la historia natural del virus en la célula. El SARS-CoV-2 es el virus que va a producir el COVID-19, la enfermedad de COVID-19. El virus es un coronavirus que tiene una proteína S característica que le da esa propiedad como corona, como un crown, como se dice en inglés, ¿no? Y básicamente esta proteína S va a unirse a este receptor tan importante que se ha visto, que es la enzima convertidora de angiotensina, en inglés ACE2. Este receptor se va a unir a esta proteína S con la ayuda de una enzima de proteína que se llama TMPRSS2. Los dos van a anclar este virus que va a ser absorbido por endocitosis y se va a abrir
y va a liberar su material genético. De ahí, el virus va a utilizar los sistemas de ensamblaje de la célula para producir proteínas estructurales y no estructurales. Y vamos a ver también en este proceso, acá también ha marcado en dónde se postula cada medicamento que se ha tratado de, ¿cómo se dice?, reposicionar para ver si actúa en este ciclo del virus. Bueno, para seguir el virus, el material genético de ahí se va a ensamblar para crear más proteínas, las estructurales y las no estructurales, el material genético de eh, ARN. Y de ahí se va a liberar por exocitosis. Una mención del medicamento, obviamente no voy a poder hablar de todos los medicamentos, voy a tratar de hablar al final de este, esta presentación de los medicamentos que hasta ahora que estamos usando, y hay un poco más de información científica sobre ellos. Y uno es el Remdesivir, que se ha aprobado por la FDA. Todavía no creo que no se está dando en Perú, pero básicamente este antiviral va a actuar en la enzima polimerasa de ARN que va a ayudar a la síntesis de este virus, ¿no? Y lo va a bloquear acá. En este cuadro vamos a ver los diferentes órganos que se ha descrito que el virus puede causar problemas. Definitivamente el mayor órgano afectado es el pulmón, y el que va a causar muchos de los síntomas críticos que pueden ser hasta letales, ¿no? La mayoría de estos órganos tienen en común de que tienen receptores de enzima convertidora de angiotensina, como el intestino, los riñones, el corazón. Se ha descrito también de que los pacientes pueden tener derrames cerebrales, confusión, delirio. En la parte, como ya había hablado de los vasos sanguíneos, hay una coagulación aberrante y se ha descrito mucho, voy a hablar después de microtrombosis. Y ahora pasando a este cuadro es muy importante para el curso. Va a demostrar la historia natural también del virus en el paciente, y abajo uno de lo que se postula como los tratamientos pueden ayudar. Básicamente, cuando el virus infecta a la persona, es el periodo de incubación, en el cual es el tiempo en el que se desarrolla de la infección a síntomas, y obviamente ya sabemos que pueden haber pacientes que nunca desarrollan síntomas, los asintomáticos, pero este periodo de incubación es entre 2 a 14 días, y como se sabe, también se postula de que los pacientes pueden infectar hasta 2 días antes de presentar síntomas. Por eso es importante que en la parte de la cuarentena, si es que uno ha estado expuesto sin equipo de protección. De ahí va a haber una replicación viral entre estos días, cuando la replicación viral, la mayor replicación viral, generalmente entre 5 a 10 a 14 días. Y subsecuentemente se va a desarrollar la inmunidad del huésped, y obviamente esta inmunidad ahora se sabe que tiene mucho que ver con la patogenia en del desarrollo de la respuesta de los periodos de enfermedad, en los cuales puede ser entre leve a severa, ¿no? Dependiendo de cuán, cuán aberrante puede ser la coagulación y la inflamación. Se va a desarrollar también una tormenta de citoquinas que se describe mucho, se veía mucho en común en los síndromes hematológicos hematofagocíticos que se habían descrito antes.
Y acá abajo, simplemente para mencionar algunos de los tratamientos que ahora ya se está utilizando, que es anticoagulación y el uso de esteroides. Y en la parte antiviral, estamos usando en Estados Unidos Remdesivir, de nuevo aprobado por la FDA como expansión, no es como emergencia para el uso en pacientes con falla respiratoria. Obviamente se usa antes de los 13 días, por lo menos el protocolo de mi hospital, no 13 días después de los síntomas. Voy a hablar un poquito de epidemiología. Hay dos estudios que voy a presentar interesantes. Durante esta pandemia se han desarrollado muchos estudios de epidemiología muy interesantes para tratar de entender cómo se infecta, cómo actúa el virus al infectar a las personas. En este caso fue un estudio en Corea en el cual eh, se identificaron con PCR todos los pacientes posibles en un edificio de trabajo y se hicieron pruebas a todos los pacientes con síntomas o sin síntomas y se vio una tasa de ataque de 8.5% en todo el edificio, pero se vio que se restringió la mayoría de los casos a el piso 11. La tasa de ataque subió a 43.5. Entonces se postula que a pesar de la interacción frecuente de los trabajadores en todo el edificio, como en el lobby o el elevador, el foco de contagio en el piso 11 indicaría que la duración de la interacción o contacto sería el principal facilitador del COVID-19. Entonces es muy importante también cuánto tiempo uno se está exponiendo. Em, También ese estudio, y ahora pasando a la parte hospitalaria, en China se tomaron PCR, pruebas moleculares de las superficies en dos pisos, uno de UCI y otro de COVID no UCI, que está acá en el lado A, B, es el piso UCI. Y se vio que obviamente la tasa de positividad fue mucho mayor por algún motivo en UCI, probablemente porque se hacían más eh, procedimientos, tal vez que a lo mejor generaba aerosol. Em, pero lo importante es que se vio que la positividad de todos estos estudios de PCR en las superficies fueron mayores en el piso, como ya he dicho, mayor en UCI, en el mouse de las computadoras, en los tachos de basura, en las manijas de las camas, las máscaras de los pacientes, los filtros de aire acondicionado. Y lo que es importante acá que quería indicar es que el piso de la farmacia donde no había pacientes, también se vio un grado de positividad alto. Se postula de que las personas los mismos personal de la farmacia o médicos que iban a los pisos de donde había pacientes COVID trasladaban el virus por medio tal vez de las suelas de los zapatos, ¿no? Y es por eso importante que cuando uno se quita el equipo de protección hay que tener cuidado, sobre todo cuando se quitan los protectores de los zapatos. Para hablar un poco de las manifestaciones clínicas, en este cuadro vemos, hay muchas manifestaciones muy no específicas. Las comunes son fiebre, tos, fatiga, disnea. También puede haber, obviamente, lo que ya se sabe, diarrea y náusea y vómitos, que también no es frecuente, pero también es posible. Y algo que quería recalcar acá es de que ya ha habido estudios en el cual se ve que la falta de gusto y em, ¿cómo se dice? De oler, em,
tiene una sensibilidad baja de 42%, pero cuando se encuentra y se pregunta y es positivo, puede tener una especificidad del 95%. Es por eso que es importante, puede ser importante para el diagnóstico, porque es bueno preguntar siempre si tienen estos síntomas, pues si se encuentran positivos, nos ayudaría en el diagnóstico. En este cuadro es importante porque nos explica los factores de riesgos para desarrollar la enfermedad severa. Y es importante eso para tener en cuenta para el triaje de los pacientes a los hospitales y saber qué pacientes tienen mayor riesgo en desarrollar la enfermedad severa. Por ejemplo, la edad mayor de 65 años, enfermedad preexistente pulmonar como EPOC o fibrosis pulmonar, enfermedad de riñón crónica, diabetes, presión alta, enfermedad cardiovascular y también se ha visto, sobre todo cuando afectó Nueva York, la obesidad con una masa corporal mayor de 30. Ahora, hace poco escuché que la CDC ha ampliado, basado en nueva información, esos factores de riesgo y que todavía tengo que investigar un poco más, pero creo que asma, asma severa está ahora en estos riesgos, las personas, mujeres embarazadas, y, y bueno, habrá que revisar esas nuevas recomendaciones de la CDC. En ese estudio también es muy referenciado, frecuentemente se realizó en China con más de 1.000 pacientes infectados, y básicamente era un cohorte para ver qué casos se presentaban con la severidad o el grado de severidad, ¿no? Y se vio que el 81% de casos generalmente desarrollan un caso leve, un 14% ya desarrolla en un caso más severo, en el cual presentan con falta de aire y hipoxemia, con ratio PAFI, presión arterial y fracción de oxígeno de menor de 300, e infiltrados bilaterales. El 5% de estos pacientes van a desarrollar el estado crítico con las características de shock séptico y disfunción multiorgánica. Y la tasa de mortalidad se vio en ese tiempo 2.3%. Obviamente esto probablemente ha variado debido a que sabemos más de la enfermedad, pero también esto fue en China, por ejemplo, otros lugares como Italia, que fue el segundo país más afectado. Después de China, el segundo país afectado, se vio que la tasa de mortalidad fue más del 7%, tal vez debido a que su población en general, la edad era mayor de 70. Vamos a pasar al diagnóstico. Las pruebas de laboratorio, es importante saber de que las pruebas de laboratorio van a ser auxiliares para también ayudarnos a ver qué pacientes van a tener peor pronóstico. Linfopenia y trombocitopenia se ha visto mucho asociado a enfermedad severa, elevaciones de transaminasas y creatinina, la prolongación del tiempo de protrombina. Es importante saber también el dímero D y la lactato deshidrogenasa son marcadores que siguen apareciendo como eh, marcadores de pronóstico malo, y ya se están desarrollando cálculo. Procalcitonina lo usamos acá en Estados Unidos, básicamente para, si es positiva, nos indica que nos sugiere que hay una coinfección bacteriana. La ferritina elevada también se ha visto como un marcador biológico de la tormenta de citoquina. Interleuquina 6 la podemos chequear acá en Estados Unidos, pero generalmente demora como 2 días en regresar, así que no
utilizamos para guiar nuestro manejo, la troponina y BNP, que es la proteína natriurética. No la pedimos todos los días de rutina, a menos que sospechemos que el paciente tiene una isquemia y que nos va a cambiar el manejo. Estos pacientes se ha visto que pueden presentar con troponínas elevadas sin tener enfermedad coronaria isquémica o falla cardíaca. Para seguir con diagnóstico, el gold standard o el estudio que ahora es estándar, por lo menos en Estados Unidos, es la prueba molecular, que es la prueba de PCR rápida. Generalmente acá tenemos más disponibilidad de esta prueba a comparación de marzo, que ahora podemos tener resultado positivo o negativo en 15 minutos, que nos ayuda muchísimo para descartar esta enfermedad. Antes se demoraba como 4 o 5 días y no era muy útil. Para recalcar que la sensibilidad y especificidad no es del 100%, o sea, una prueba negativa no te descarta completamente el hecho que el paciente tenga la fase activa de la enfermedad. Y se debe a bastantes factores. Uno es la carga viral, también la prueba, cómo se toma la prueba, porque generalmente tiene que ser profunda y agarrar el tejido epitelial en la parte posterior de la orofaringe. Y también cómo se transporta y también la calidad del estudio. En este cuadro, un estudio chino también en el cual se tomaron pruebas PCR moleculares a bastantes pacientes en varias muestras y se vio obviamente de que muchos de estos fluidos dieron positivo. Ya habíamos hablado que es orofaringe, también podemos mandar el PCR en un lavado traqueal a los pacientes intubados. Generalmente no hacemos lavados bronquioalveolares, broncoscopías, pero se ha visto que es muy sensible y no usamos mucho esa broncoscopía debido a que generalmente no nos va a cambiar mucho el manejo y además puede producir aerosol y ser un riesgo para el trabajador de salud. Acá también quiero recalcar que en heces se ha visto que puede ser positivo y puede durar en heces y en la sangre a veces cuando es positivo varias semanas. Se ha postulado que puede también ser una ruta de infección orofecal, pero obviamente lo más importante es la ruta de infección más importante es la respiratoria. Hablemos un poco de las pruebas de anticuerpos. Para empezar, en temas de inmunidad estamos, como se dice, en los pininos de entender la inmunidad que se desarrolla en estos pacientes con COVID-19. Sabemos de que la inmunoglobulina M, el anticuerpo, se va a empezar a desarrollar desde el día cero de los síntomas y tener un pico entre 7 a 14 días y de ahí va a disminuir. Y la inmunoglobulina G ha tomado mucha importancia también porque podría ser la que nos guíe si es que hay una inmunidad permanente que se desarrolla, empieza a elevarse al séptimo día y su pico son en la tercera semana a cuarta semana, ¿no? Ahora, hay muchas preguntas y controversias sobre la inmunidad, ¿no? Primero, si la presencia de la inmunidad te asegura, la presencia de anticuerpos te asegura inmunidad.
También, si es que hay inmunidad, ¿cuánto tiempo vamos a tener inmunidad? Y el uso de anticuerpos, eso sí no se recomienda, el solo uso de anticuerpos no se recomienda obviamente para diagnóstico, sobre todo en la fase aguda. Como sabemos, los pacientes pueden tener anticuerpos negativos y ser infecciosos, simplemente es que no han desarrollado la inmunidad. Entonces, hay muchas preguntas acerca de la prueba de anticuerpos. Tal vez en un futuro la prueba de anticuerpos y el uso de las pruebas moleculares, los dos podrían ser de uso para el manejo del paciente cuando esté disponible. Pasemos al diagnóstico. La radiografía, este es un paciente del día 0 al día 7. Se puede ver un espectro de desarrollo de la enfermedad. Puede ser que el paciente tenga síntomas y tu radiografía sea totalmente normal. Entonces, la sensibilidad de la radiografía no es del 100%. Como vamos a ver, lo voy a demostrar más que nada en la tomografía. Se va a ver muchos patrones en la radiografía, desde vidrio esmerilado o ground glass opacities a infiltrados y locales bilaterales, eh, a patrón reticular. Acá la tomografía obviamente no está disponible en muchos lados y es difícil también el uso frecuente, porque hay que tener en cuenta que hay que limpiarlo por varios minutos hasta horas y puede dejar sin uso para otros pacientes. Pero si se usa, puede ayudar en ciertos pacientes en los cuales se sospecha la sensibilidad es más alta que la prueba, por ejemplo, molecular. La prueba molecular tiene una sensibilidad de 50 a 75%. La sensibilidad de la tomografía es mucho más alto que eso. Entonces, los patrones que se van a ver es el ground glass opacity, que dije que es como un patrón de vidrio esmerilado, como se ve acá. Generalmente esos infiltrados en los pacientes se ven las partes más subpleurales o periféricas, casi tocando la pleura. Se postula que es porque es la mayor concentración de los receptores de angiotensina de ACE2 o enzima convertidora de angiotensina. Y de ahí los pacientes se pueden presentar en este estado de crazy paving o de patrón pavimentado, en el cual se ve acá en esta imagen como se superpone el engrosamiento septal, e intralobular en el pulmón, en parénquima. Y también se pueden presentar tipo consolidación, ¿no? De nuevo se ve acá cómo se afecta la parte periférica del pulmón. Voy a pasarme al... Acá simplemente el uso de ultrasonido obviamente va a exponer mucho más al trabajador social, pero también se puede usar para trabajador de salud. También puede ayudar al diagnóstico. Ya se ha usado por muchos años el uso de ultrasonido en UCI. Básicamente, como pueden ver, este es el traductor y el ultrasonido detecta la pleura y se ven estas líneas tipo A, que se dice son líneas verticales, que son el reflejo de la pleura, y este es un pulmón que no está muy inflamado. Esto es casi normal, pero de ahí un paciente que tiene pleura más inflamada y el parénquima va a desarrollar estas líneas tipo B, que son horizontales.
Vamos a pasar a manejo clínico, simplemente por el tiempo. Manejo clínico, voy a hablar sobre manejo farmacológico y recomendaciones. Están basadas en base a las guías de la campaña de sepsis para COVID-19 desarrollado por la Sociedad de Cuidados Intensivos americana y también la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Siempre cabe al tanto que siempre al tratar los pacientes tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidarnos también. Hay que saber para no transmitir esta enfermedad, obviamente, para nosotros, a nuestros familiares y a nuestros pacientes, ¿no? Este es un slide que lo puse a último minuto. Encontramos este estudio que se ha publicado hace poco en la Sociedad de Microbiología Americana. Es un estudio que se ha hecho en Harvard. Y básicamente usaron el humo de un microondas, o sea, de un aparato de microondas para limpiar y reciclar N95. Hasta ahora, con lo que he podido leer, es muy buen estudio. Hay que esperar para ver si se llega a tener esas recomendaciones, pero puede ser muy útil, obviamente, en los lugares donde el N95 es muy escaso, ¿no? Se ha visto que hasta 20 ciclos de reciclaje se puede utilizar sin daño al metal, a las tiras de la N95. Sería bueno que si quieren leerlo, ahí demuestran básicamente esto. Puede hacer uno este aparato en la casa, pero obviamente habría que ver si es que se llega a recomendar y si es un buen estudio. Pero quería acá presentarlo, me pareció muy interesante. Obviamente, cuando se habla se trata de manejar estos pacientes, sobre todo los críticos, en habitaciones con presión negativa, que significa básicamente que el aire se extrae y se expulsa fuera del cuarto. Aquí rápidamente voy a demostrarles un video. Para hablar un poco sobre las fases que vemos con los pacientes que tienen falla respiratoria. Básicamente, los pacientes pueden venir hemos visto muchos fenotipos, los pacientes con enfermedad respiratoria en las cuales hay hipoxia e hipoxemia, que es diferente de hipoxia. Hipoxemia en las cuales la saturación de oxígeno está baja, pero los pacientes se ven, como se dice, pueden hablar sin mucha falta de aire, no tienen esfuerzo respiratorio. Lo que decimos en Estados Unidos, el happy hypoxemia, ¿no? El paciente está feliz, mirando la televisión, hablando por celular. Pero de ahí, estos pacientes pueden presentarse pueden presentarse con ya un distrés respiratorio en el cual ya empiezan a tener hipoxia, que es ya la falta de oxígeno de llegada al tejido, con desaturaciones incrementadas. Y básicamente tenemos que reconocer esto porque estos pacientes se pueden deteriorar muy rápidamente. Y, eh, y es difícil, pero básicamente la recomendación es, si el paciente
empieza a tener hipoxemia, pero signos de uso de músculos accesorios, am, eh, respiración abdominal paradójica, eh, diaforesis, cambios de estado mental, eh, si también tienen esfuerzo y depresión de la fosa traqueal, todos esos signos ya nos empiezan a decir que estos pacientes se están deteriorando y a lo mejor van a necesitar ingreso a la unidad de cuidados intensivos o tal vez van a necesitar ventilación mecánica. Acá, pasando al manejo no farmacológico, voy a hablar de tres cosas básicamente: el uso de oxígeno, la restricción de fluidos y la posición prona, ya sea en su modalidad antes de intubarlo o despierto o después de intubar al paciente en ventilación mecánica. Las recomendaciones son de que si se utiliza oxígeno, tratar de mantener una saturación entre 93 a 96% y tratamos no tener una saturación mucho mayor de 96% porque también puede causar hiperoxia, daño por oxígeno, concentraciones de oxígeno muy alto. Acá un cuadro en el que se demuestra todos los, eh, los devices, lo que podemos usar para dar oxígeno, la fracción de oxígeno, como las cánulas de bajo flujo, que está acá arriba. Generalmente las cánulas de bajo flujo nos van a dar una fracción inspirada de oxígeno no mayor del 40%. Tenemos que estar, entonces no podemos, las máscaras simples y de Venturi generalmente no nos dan una fracción de oxígeno mayor del 40-60%. Las máscaras que tienen un reservorio, se decía que eso nos podría dar una fracción de oxígeno de mayor del 100%, pero se está demostrando que cuando el paciente respira muy rápido, esta fracción de oxígeno es menor, generalmente menor de 80%, porque se empieza a mezclar con el CO2 y eso baja la fracción de oxígeno. Lo que estamos utilizando bastante acá en Estados Unidos es la cánula de alto flujo, que te da una fracción inspirada de 100%. Y ya habíamos hecho estudios con estas cánulas de alto flujo en que se vio que en ciertos pacientes puede ser puede ayudar a la mortalidad y disminuir la intubación de ciertos pacientes, ¿no? Comparado, por ejemplo, este estudio con la ventilación invasiva como CPAP o BiPAP. Acá un ejemplo de las cánulas de alto flujo. Se venden en forma comercial en Estados Unidos. Lo bueno es que estas cánulas de alto flujo te dan humidificación, que es cómodo para el paciente, porque a alto flujo, aquí está el flujo, es 35 litros por minuto, al 40%, esto te da casi el 100% de fracción inspirada de oxígeno. A esos altos flujos puede secar y ser muy incómodo para el paciente. Lo bueno es que estas cánulas de alto flujo pueden generar también un poco de presión positiva en la cual ayuda a la expansión de los alvéolos. Generalmente se vio de que puede dar una presión positiva de 2 a 3. También puede lavar el CO2 que se retiene. Como les había dicho, cuando se mezcla el CO2, puede generar disminución de la fracción de oxígeno. También podemos usar la cánula
si no se tiene esas cánulas de alto flujo, podemos usar las cánulas de bajo flujo, pero se le aumenta a 15 de flujo y encima una máscara con reservorio. Se ha visto que también podría dar el 100% de fracción inspirada de oxígeno. Y como esto sería catalogado como alto flujo, tratamos de poner una máscara quirúrgica para disminuir el aerosol. Y obviamente, si es preferible hacer esto en cámaras de presión negativa. No voy a hablar mucho de ventilación no invasiva, pero también se puede utilizar, pero con mucho cuidado. También lo usamos en presión negativa, pero hay que tener, si lo empezamos, tenemos que seguir al paciente muy de cerca. También usamos el uso de estos filtros virales en los cuales disminuye el efecto aerosol cuando se conecta a las máscaras con el circuito. Rápidamente, la posición prona también lo estamos utilizando. Ya habían estudios en pacientes ventilados. Por ejemplo, este estudio del 2013, el estudio PROSIVA, que se demostró que posicionar a los pacientes prono disminuye la mortalidad. Este es un ejemplo de lo que se hace en las unidades de cuidados intensivos. Obviamente, cuando están intubados y sedados y están usando muchos medicamentos continuos, es peligroso. Entonces se necesita practicar cómo pronar a estos pacientes y se necesita mucho personal. Acá el raciocinio de por qué se usa esta modalidad, la posición prona. ¿Lo me escucho? No sé qué pasó. En la posición prona, básicamente cuando un paciente tiene síndrome respiratorio agudo, los infiltrados están mayormente por gravedad en la parte posterior, y cuando se prona al paciente se ve una mayor recrutinio de los alvéolos en la parte posterior ahora, como se ve acá, perdón, acá. Y, y los infiltrados mejoran la parte posterior y eso ayuda a oxigenar. Generalmente hacemos esto por 16 horas y tenemos nuestros criterios quienes se pueden beneficiar. Pero también ahora se ha utilizado mucho el prono en paciente despierto, en el cual se le pide al paciente que cambie de posición por muchas horas del lado derecho, izquierdo y prono. Se han tratado de hacer muchos estudios, se ha visto tal vez una mejora en la oxigenación. Todavía no sabemos si en general ayuda completamente al paciente, pero algunos estudios demuestran que los pacientes que han podido pronarse por más de 3 horas, obviamente es incómodo, se disminuye la tasa de intubación. Por último, el manejo de pacientes no farmacológicos. Tratamos de tener a estos pacientes con una estrategia conservadora de fluidos, como se sabe, y esto es extrapolación del estudio de síndrome respiratorio agudo que se ha usado ya por muchos años, en el cual se ha visto que para los pacientes con problemas respiratorios es mejor tener los pulmones, como se dice, secos, y no tener, y tratar de que el paciente esté más, tratar de no darle muchos fluidos al paciente, ¿no? A menos que obviamente estén en shock o estén súper deshidratados. A los pacientes con problemas de oxígeno es muy común darles ahora un poco de furosemida para que orinen. Generalmente empezamos bajo, obviamente 20 miligramos endovenoso, tal vez 2 veces al día, dependiendo del paciente, ¿no? Y hay que estar midiendo si es que el paciente sus electrolitos, y estar seguros que el paciente no tiene problemas renales, que la creatinina no esté subiendo, etc.
Como sabemos, COVID también afecta a los riñones y tenemos que estar al tanto de esto. Y bueno, ya había dicho cuando el paciente ya empieza a utilizar oxígeno, cuáles son los criterios para ya saber que está fallando y va a necesitar tal vez ingreso al cuidado intensivos, al UCI o intubación endotraqueal. Ahora voy a ir rápidamente a la parte farmacológica. Voy a hablar sobre Remdesivir. Eh, básicamente es uno de los medicamentos que se ha visto que tiene mayor data, estudio randomizado, controlado, más de 1000 pacientes. Y bueno, la conclusión es que se vio que los pacientes que tenían Remdesivir tienen una recuperación menor a los pacientes que se le dio placebo, de 15 a 11 días. Y se vio una ligera disminución de mortalidad, pero no fue totalmente significativo. Aquí rápidamente la dosis es 200 miligramos, la primera dosis, de ahí 100 miligramos por 4 días. Tenemos que vigilar la función renal y eh, de las transaminasas. No, un criterio de exclusión en el estudio fue que el GFR, eh, la- el clearance de creatinina tenía que ser mayor de 30. De ahí pasemos al plasma convaleciente. Por ahora se está utilizando solo en el uso dentro de investigaciones clínicas. Básicamente la teoría es de que primero esto se utilizó en pacientes con ébola en ese tiempo, con algunos resultados positivos en, en SARS-1 y también en MERS, que fue el síndrome respiratorio agudo por coronavirus que se llama Middle Eastern. Y se vio casos positivos, entonces se empezó a hacer estos estudios. El estudio, por ejemplo, de mi hospital que se está haciendo es bajo la investigación clínica de la clínica Mayo. Básicamente la idea es dar anticuerpos neutralizantes de pacientes que han tenido COVID a los pacientes infectados, ¿no? Con la idea de que desarrollen inmunidad y les ayude a mejorarse. Uno de los estudios que tenemos fue un estudio chico, obviamente, en China, de 5 pacientes que se vio que una mejora, una parte positiva. De nuevo, esto es preliminar y 5 estudios, 5 pacientes en algún otro momento que no haya sido COVID, probablemente no se haya ni siquiera publicado en estos eh, revistas médicas tan importantes, ¿no? Un update del Mayo Clinic en el cual se ha visto de que generalmente no había problemas de reacciones adversas comparado con placebo, pero todavía estamos esperando los resultados oficiales de si está ayudando esto a los pacientes. Cabe mencionar que también hay no hay muchos pacientes que desarrollan inmunidad anticuerpos, entonces es lo que justo había hablado con el director de este estudio acá en nuestro hospital y es difícil porque él me decía de que de 10 pacientes, 1 o 2 van a poder donar plasma, así que también es importante saber eso. Vamos a hablar sobre esteroides.
Básicamente al comienzo de esta eh, pandemia se postuló, ¿no? Comparado con otros estudios que se había hecho en SARS-1 y MERS, de que había resultados mixtos con el uso de esteroides. A un comienzo, por ejemplo, en este estudio se dijo de que los esteroides incrementan la replicación viral y por ese motivo tampoco no se utilizó mucho, pero también había unos resultados positivos. Pero hace poco, la semana pasada, se publicó este estudio, en junio 16, un recovery trial, que se utilizó dexametasona 6 miligramos por día en 2.000 pacientes. Estamos todavía esperando los resultados oficiales, pero se vio una disminución de mortalidad que es importante porque es la única droga que ha demostrado disminución en mortalidad. Am, y ya lo estamos usando. Obviamente hay que saber de que los pacientes que se utilizó son los pacientes que tenían problemas respiratorios, no los pacientes sin síntomas. Obviamente también hay que saber de que los esteroides pueden causar problemas también con el azúcar y otros problemas médicos, así que por ahora lo estamos usando en pacientes que tienen requerimientos de oxígeno. Em, Acá tenemos en Estados Unidos más que nada más experiencia usando solumedrol que dexametasona, pero también es utilizable. Dexametasona tiene una acción más prolongada de metilprednisolona o solumedrol. Y ahora, para terminar, voy a hablar sobre anticoagulación. Este estudio en China es importante porque básicamente demostró cómo el dímero D, como había hablado, se vio de que los pacientes que sobrevivían generalmente tenían un dímero D bien bajo. En los pacientes que no, la mortalidad fue alta, se veía que el dímero D aumentaba, hubo una inclinación abrupta y básicamente es importante saber de que casi en los niveles de 3 hay no solo eso, hay una inclinación muy, muy abrupta de mortalidad. Y esto es importante porque por algún motivo no les daban profilaxis a estos pacientes. Entonces, esta es la historia. ¿Qué pasó? Esta es la historia natural de la enfermedad. De ahí, ya hace un mes empezaron a salir estos estudios patológicos ya de pacientes. Por ejemplo, en New Orleans, acá en Estados Unidos, se vio un estudio de 5 pacientes en los cuales se vio que había mucha microtrombosis a nivel pulmonar y también en otros órganos, en otros estudios. Y, y empezó, y se correlacionaba también con el aumento de dímero D y esta aberración de coagulación que se ve en los pacientes severos. Es por eso que se empezó a usar, se dio más hincapié al uso de anticoagulación. Primero que nada, todos los pacientes, a menos que tengan una contraindicación, tienen que tener am, una profilaxis, sea de heparina o lo que nosotros usamos es Lovenox, que es la heparina de bajo peso molecular. Usamos más el Lovenox porque se da simplemente una vez al día en la forma de profilaxis. Y ya hay muchos sistemas, hospitales que han empezado a usar el dímero D, mayor de 3 generalmente es lo que he visto,
en los cuales si tienen estos valores se da anticoagulación terapéutica, que es por ejemplo, en el caso del Lovenox, es 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, en vez de la parte profiláctica. Obviamente, estamos esperando estudios randomizados que nos puedan ayudar a resolver muchas de las preguntas, ¿no? Como por ejemplo, cuál es el nivel apropiado de dímero D en la cual tenemos que empezar anticoagulación, y después de que el paciente mejora, cuánto tiempo vamos a seguir la anticoagulación. Cabe recalcar que empezar anticoagulación siempre también va a tener sus lados negativos de sangrado y problemas, otros problemas médicos. Para terminar, quiero poner este slide de un artículo que se presentó en el New England Journal con el título de Un recuerdo a la razón, en la cual hace un llamado a la razón a los médicos, trabajadores de salud, de tratar en lo posible de dar un manejo, un tratamiento basado en evidencia y recalca que es un tiempo crítico, difícil, en la cual no tenemos mucha información, en la cual el trabajador, el médico se ve presionado, ¿no? Por nuestra vocación de ayudar y también por la presión de los familiares, en tratar de dar a cualquier medicamento, pero tratar de hacerlo siempre basado en evidencia. Primero hay que recalcar que nuestro juramento primum non nocere básicamente es tratar de no hacer daño primero que nada. Y con esto voy a terminar esta presentación. Quiero agradecer de nuevo a la Universidad San Martín de Porres por esta oportunidad y a los presentes por darse el tiempo para venir a esta exposición. Aquí está nuestro email. Si tienen alguna pregunta, vamos también a presentar nuestra página de Facebook. Por si quieren unirse, vamos a tratar de hacer posts frecuentes sobre temas médicos y no médicos. Y vamos a pasar a las preguntas. Como dije, lastimosamente el doctor Parodi no ha podido estar acá, pero voy a tratar de responder en sus preguntas en lo que sea posible. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Quiero hacerles recordar a todos que voy a ir leyendo las preguntas que estén entrando en el chat. Pero también ustedes pueden levantar su mano y pueden hacer una pregunta directamente al doctor Luis. Al finalizar las preguntas, vamos a lanzar una encuesta que por favor que la respondieran y vamos a colocar un link en el chat del grupo para poder para que ustedes puedan ir a un Google Forms, llenar la encuesta que también está ahí, llenar el cuestionario y les vamos a entregar una constancia de participación. ¿De acuerdo? Doctor Luis, tenemos una primera pregunta sobre el uso de la ivermectina. ¿Qué experiencia hay en el uso de la ivermectina en Estados Unidos? Buena pregunta. Y ya con las presentaciones que hemos hecho acá en Perú, para Perú, se ha visto mucho esta pregunta. Sé que se está utilizando allá. Lastimosamente, la información que se ha dado hasta el momento, no hay un estudio randomizado que podamos utilizar para recomendar ivermectina en estos momentos. Se ha visto estudios, el estudio que se presentó fue in vitro, en el cual el ivermectina tal vez disminuyó la replicación viral, pero también se ha visto de que las dosis para tal vez haya un efecto
en los pacientes es 10 veces del uso que se da para la forma de antiparasitaria, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay mucha información sobre esto. Quería compartir ahora que me están preguntando, una página que utilizo mucho. En la, déjame ver si- em, en la cual eh, pueden ver que se hace update de todos los estudios muy frecuentemente. Es ashp.org, que es la Sociedad Americana de Farmacia. Y si van a la parte de COVID-19, le van a presentar ¿Se puede ver, Enrique, esta página web que estoy mostrando? Sí, doctor, sí se puede ver, sí está Ah, bien. ok, perdón. Y van a ver acá esta tabla y pueden hacerle clic a la parte de ivermectina y ahí van a demostrar cuándo se ha hecho update y, y se ve en los estudios que se han publicado, ¿no? Em, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, doctor. En relación al dímero D, ¿qué indica la evidencia actual en relación al resultado? Hace algunos días, un poco tiempo, algunos artículos manifestaban que más de 3 veces era necesario iniciar terapia. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? En relación al dímero D, ¿qué indica la evidencia actual en relación al resultado? Ya que hace poco hay artículos que manifiestan que más de 3 veces el dímero D era necesario iniciar terapia. Sí, hasta la fecha no he visto estudios randomizados de alta eh, que pueda decir exactamente cuál es como había dicho en mi presentación, cuál es el número para dar tratamiento terapéutico. Pero como dije, hay muchos sistemas médicos acá en Estados Unidos que ya se está utilizando. Esperemos que venga los estudios estos estudios randomizados pronto, pero sí lo estamos utilizando. Personalmente tengo una buena experiencia en estos pacientes que tienen, se ha visto problemas de anticoagulación, por ejemplo, los catéteres de diálisis que antes se veían que se coagulaba muy frecuentemente. eh, ya no estamos viendo tanto eso. Eh, He tenido pacientes que han estado en 100% de oxígeno y el dímero D está muy elevado. Le hemos empezado anticoagulación y hemos tenido experiencias buenas. Pero todavía nos faltan esos estudios randomizados. Excelente, doctor. Hay una pregunta hay bastantes preguntas, la verdad, sobre el uso de la hidroxicloroquina. ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso de la hidroxicloroquina o qué estudios se puede encontrar sobre ella? Sí, claro. Voy a dar mi posición de lo que yo sé y también le voy a dar pase al doctor Vázquez, que me parece que está presente, es infectólogo también de la Universidad de Kentucky. Personalmente, hidroxicloroquina se empezó a usar, como se sabe, al comienzo de la pandemia, basado en estudios, el estudio francés que tenía menos de 60 pacientes. De nuevo, estudios así casi no se hubiesen publicado en las revistas médicas tan importantes. Y se empezó a usar y todavía nos faltan estudios randomizados que probablemente se van a publicar prontamente, pero la, los estudios para el uso de hidroxicloroquina, la mayoría ahora están yendo a la parte negativa, en los cuales no se ha visto beneficio en los pacientes con insuficiencia respiratoria COVID-19.
Entonces, por eso varios sistemas de acá de Estados Unidos ya han sacado hidroxicloroquina de tratamiento. Obviamente, las reacciones adversas es prolongación de QT y cardiomiopatía y muerte. Eh, Estamos esperando también unos estudios sobre profilaxis con hidroxicloroquina. Es más, yo eh, estuve también participando en ese estudio para, básicamente se le da, la Universidad de Minnesota está estudiando a personal de primera línea y se le está dando hidroxicloroquina para ver si desarrollan enfermedad o no. Y esperemos que tengamos resultados de eso también, de ese estudio, para ver si como profilaxis ayuda al personal de salud. No sé si el doctor Vázquez tenga quiere compartir su experiencia. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Yo soy el doctor Vázquez Baragati, soy infectólogo y hospitalista de la Universidad de Tennessee. Acá, si tienen algunas preguntas, por favor, podría ayudar. Acá veo unas preguntas acerca de... Perdón, ¿Tienes alguna Raúl. pregunta Sí, específica, Luis? estaban Sí. preguntando sobre el uso de hidroxicloroquina. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, bueno. Te voy a dar la parte científica y mi opinión personal. Voy a tratar de hacer una separación entre las dos. Ah, Voy a comenzar con la parte personal, ¿no? Como sabemos, muchos de los medicamentos en infectología son selectivos. O sea, han sido creados selectivamente para el proceso de la enfermedad o para directamente contra el patógeno. En este caso sería el virus COVID-19. Cómo se creó la hidroxicloroquina y cómo se está usando ahora fue a través de experiencia anecdótica en Francia, ¿no? Por estudios in vitro se supo que, o se decía que tenía un efecto antiviral, cuando después se comprobó que tal vez no lo es. Entonces, ahora la evidencia de hidroxicloroquina es debatible, ¿no? Usar hidroxicloroquina a estas alturas sin evidencias sólidas, que es un randomized control trial, es un poco debatible. Yo creo que en el futuro sabemos si es un tratamiento adecuado o no. Personalmente, la hidroxicloroquina no estuvo creada para un uso antiviral. Personalmente tengo mis objeciones en cuanto a eso. En el hospital, nosotros acá en la Universidad de Tennessee, no es parte del tratamiento estándar el uso de hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, yo creo que a medida pase la pandemia vamos a saber si el uso de hidroxicloroquina es algo acertado o no. Correcto. De acuerdo, Raúl. Gracias. Adelante, Enrique. Sí, doctor. Tenemos más preguntas. Hay una pregunta específicamente sobre el clorito de sodio, ya que es un tratamiento que se está anunciando bastante en Internet y hay bastantes preguntas sobre eso. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de esos estudios y si tengo que adivinar, probablemente no hay un estudio fidedigno, randomizado, basado en evidencia. No sé si, Raúl, tú tienes algún comentario. ¿El hidroxiclorito de sodio como desinfectante o como agente antiviral? ¿En qué forma? Al parecer, según las noticias, el clorito de sodio es un medicamento que está siendo utilizado como prevención, tanto como prevención y como tratamiento, pero no hay ningún estudio a partir de eso. Bueno, hay muchos estudios o muchos tratamientos postulados ahora, ¿no? Como dice Luis, todo tiene que pasar por un randomized control trial para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. El problema que veo yo es que nosotros, ante la falta de evidencia en el tratamiento de esta enfermedad, estamos lanzando muchas medicaciones, muchas intervenciones con evidencia cuestionable. El hidroxiclorito de sodio, si me estás hablando de la forma oral, que lo he leído de una vez, yo diría que una vez a ser ingerida va a haber un cambio en la estructura molecular porque tiene que ser absorbida a nivel gástrico y después metabolizado a nivel hepático, ¿no? Si me dices como desinfectante, probablemente es una buena opción, pero como tratamiento parenteral me parece que no tiene un sustento sólido.
De acuerdo. Hay bastantes preguntas sobre el manejo en primer nivel, manejo de los pacientes COVID que no estén, o sea, no sean ni moderados ni severos, sino que sean leves. ¿Qué manejo están utilizando en Estados Unidos? ¿Qué acercamiento nos podría dar? Bueno, la verdad es que yo no manejo mucho los pacientes que están en nivel primario, ¿no? De primer nivel, a menos que estén severos, hospitalizados. Generalmente los pacientes que se ingresan a Estados Unidos son los pacientes que tienen problemas respiratorios, que están requiriendo oxígeno. Como ya había dicho, es importante saber los factores de riesgo. Aparte de la clínica, si los pacientes tienen factores de riesgo, son tal vez pacientes que se tienen que manejar muy cercanamente si es que no se admiten al hospital. Ya habíamos hablado de esos factores de riesgo, ¿no? Mayores de 65 años, pacientes con problemas pulmonares, etc. Lo otro es que sería conveniente tal vez tomar unos laboratorios como ya habíamos dicho, los laboratorios pueden ayudarnos para ver qué pacientes, para el triaje de esos pacientes también, para ver qué pacientes van a tener un pronóstico mucho más reservado y tal vez ordenarles como base un dímero D, un lactato de deshidrogenasa, su creatinina, eh, conteo, conteo celular, para ver si estos pacientes tal vez necesiten de nuevo una observación cercana, ¿no? Ahora, los pacientes obviamente asintomáticos no tenemos una guía ahorita que nos diga que hay que darle medicamentos para prevenir eh, una, un desarrollo más severo de la enfermedad. Espero que eso ayude. Raúl, ¿tienes algún comentario? En cuanto al tratamiento ambulatorio, Exacto. sí, como dice Luis, ¿no? Es importante saber qué paciente necesita ser admitido o no. Es muy importante los exámenes de laboratorio, especialmente marcadores inflamatorios como el CRP, ESR, lo que dicen la proteína C reactiva en Lima, y por supuesto el dímero B, ¿no? Yo acá en el hospital tenemos un protocolo de que si estos pacientes tienen marcadores elevados y un nivel elevado, probablemente necesita hacer observación, ¿no? Si tienes uno de estos positivos con un D-dimer elevado, probablemente el paciente necesita observación porque ese estado inflamatorio puede llevar a una decompensación del paciente, ¿no? Este es el protocolo que tenemos acá, ¿no? Si no cumple estos criterios de estado inflamatorio que decimos acá, probablemente el paciente puede ir a su casa y ser tratado ambulatoriamente. Es importante el seguimiento que se le va a dar al paciente, como había mencionado. Si es que tienen factores de riesgo o laboratorios incrementados, tal vez sea un paciente que se va a tener que seguir muy de cerca para ver si no desarrolla problemas respiratorios y decirle al paciente, ¿no? De que si es que la falta de aire aumenta, si es que se pueden chequear el oxígeno, es algo que yo recomiendo en mi clínica neumológica. Si se pueden comprar un oxímetro que creo que lo venden por 20 o 30 dólares. Obviamente no está disponible para todos, pero si es posible chequearse su oxígeno, simplemente regresar y ir a la emergencia. Doctor, tenemos una pregunta de Stephanie Brunella Milla Salinas, quien le va a hacer una pregunta directo. Le voy a dar el pase. Muchas gracias. Stephanie, por favor, ¿podrías poner tu micrófono? Stephanie, ¿me escuchas? Bueno, mientras tanto, vamos también dándole el pase a Rodrigo Villanueva, que también tiene una pregunta. Buenas noches. No, ahí está Stephanie. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
Buenas noches, doctor. Quisiera saber si con comorbilidad. Buena pregunta. Raúl, no sé si tú quieres hablar sobre eso. Ya habíamos hablado un poco, ¿no? Sí, por supuesto. El uso de ivermectina es algo que lo vemos con curiosidad en otros países, porque no es un estándar de tratamiento en Estados Unidos. Por lo que he leído, la ivermectina es un tratamiento usado en Bolivia, probablemente en Colombia, en el Perú, que está estandarizado prácticamente, ¿no? Todo medicamento que ha sido creado para tratar una infección tiene que haber pasado por estudios exigentes, randomized control trials, ¿no? Cosa que la ivermectina no ha pasado. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos saber si la ivermectina es eficaz a través de los estudios? En China, cuando comenzó la pandemia, se hizo estudios acerca del lopinavir, ritonavir, que es el Caletra, ¿no? Y se pensaba al principio que el Caletra podría tener un efecto antiviral en el COVID, y se demostró en los estudios de China solamente en 3 semanas que no lo era. Entonces fue un randomized control trial con control con placebo. Yo creo que ese tipo de estudios se necesita en el Perú y en los países latinos para saber si la ivermectina es algo que marca la diferencia en el tratamiento del COVID o no. Si tú vas a la página de clinicaltrial.org, donde se ven los mayores estudios hechos en muchos países, puedes ver ahora el estatus de la ivermectina. No sé cómo estará ahora, ¿no? Si se está estudiando, se está haciendo un control, un estudio placebo control o no. Pero en la ausencia de no randomized control trials de la ivermectina, no recomendaría el uso para prevención, porque el uso de prevención masivamente podría traer efectos adversos, y no sé cuál será la publicación o la literatura de efectos adversos de ivermectina, porque no lo hay mucha, ¿no? Probablemente lo vamos a saber en el futuro. Eso es lo que podría decirte la ivermectina, ¿no? Que su uso para el COVID-19 es controversial si no hay una evidencia sólida. Efectivamente. Y para agregar lo que había expuesto es de que la ivermectina se ha visto de que para haya un uso terapéutico en un paciente normal, la dosis tiene que ser 10 veces del uso que se da a nivel parasitario terapéutico. Y bueno, como se sabe, a dosis 10 veces mayores tenemos que ver si es que hay un efecto adverso, ¿no? También. Doctor, y como última pregunta le voy a dar la palabra a Rodrigo Villanueva. Rodrigo, por favor, ¿puedes colocar tu micrófono? Hola, Hola, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿qué tal? doctor, muy buenas tardes. Tengo 2 preguntas solamente para tener las cosas claras. ¿Desde qué día un paciente contagiado con COVID-19 deja de ser contagioso? ¿A los 14 días por el hecho de que la IgG cae a los 14 días? Y mi segunda pregunta ¿es posible reinfectarse con COVID-19? O sea, entiendo que alguien tiene COVID, genera anticuerpos, pero hasta ahora, según lo que se sabe en la literatura hasta el momento, ¿sería posible una reinfección? Muchas gracias. Muy buenas preguntas, Rodrigo. Gracias. Para contestar la primera pregunta, perdón, la segunda pregunta, la de inmunidad, si es posible reinfección. Hasta ahora no se ha reportado reinfección por sí. Ha habido estudios de casos en el cual pacientes que han sido negativos, pacientes que han tenido COVID y han sido negativos por PCR, se tuvieron que hospitalizar de nuevo porque dieron positividad. Ahora, eso no necesariamente significó que se hayan reinfectado. Es muy posible, se postula, que estos pacientes, los estudios que dieron negativos, fueron falsos negativos. Pero hasta ahora no se sabe si hay reinfección. Y de ahí le voy a dar paso al doctor Vázquez para ver si quiere responder esta parte. Pero rápidamente, para responder la parte de inmunidad,
Como dije, lo que sabemos de inmunidad en COVID-19 está recién, no sabemos mucho, no se sabe si la inmunoglobulinas o la inmunidad en verdad representa inmunidad en un futuro. Ya se me pasó la primera pregunta. Raúl, ¿tienes algún comentario? Sí, por supuesto, Luis. En la inmunidad es algo muy curioso, ¿no? Porque nosotros estamos pensando que la inmunidad va a ser la misma inmunidad para todos, ¿no? Acuérdense que la inmunidad depende de la edad y las comorbilidades que una persona tenga. Si vemos un paciente que es inmunosuprimido, ya sea por una diabetes descontrolada, su inmunidad hacia el COVID no va a ser la mejor, no va a ser igual que un paciente joven de 18 años sin comorbilidades, ¿no? Entonces la inmunidad va a depender de la población, que es lo que estamos viendo, ¿no? Como dice Luis, no se sabe mucho si este patógeno puede reinfectarte de este patógeno. Por lo que sabemos del pasado con el MERS, probablemente hay una inmunidad temporal del COVID. Acuérdense que el COVID-19 es parte de una familia de coronavirus, es alfa y beta. El alfa son los coronavirus estacionales, ¿no? Lo que hacemos el resfrío común, y el beta son el MERS y los SARS. Al parecer, esta beta probablemente puede tener una inmunidad temporal. Pero si este COVID se comporta como los alfa estacionales, probablemente la inmunidad no va a ser permanente, ¿no? Todo eso todavía es en veremos, no se sabe muy bien cómo será la inmunidad de todos. Pero acuérdense que la inmunidad va a depender mucho del host, del individuo que se infecte, ¿no? La inmunidad de una persona anciana no va a ser igual a la inmunidad de un niño o un adolescente, ¿no? Cada inmunidad va a ser distinta. De acuerdo. Gracias, Raúl. Excelente. Bueno, doctores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día, en esta charla. Gracias al doctor Luis Chu, gracias al doctor Raúl Vázquez por todas las preguntas que nos han resuelto. Lamentablemente no podemos responder a todas las preguntas, son bastantes, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Esta charla va a ser publicada en la página de Facebook de la Oficina de Extensión de Proyección Universitaria. Estoy dejando el link en el chat para todos ustedes. Y por favor, ahorita vamos a lanzar una encuesta para que ustedes puedan redirigirse a la página de Google Forms para poder sacar su constancia de participación. También voy a colocar el link en el chat para que ustedes puedan ingresar. Doctor Chu, doctor Luis, doctor Raúl, muchas gracias por su charla, por sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. De nuevo, un agradecimiento a todas las personas que nos siguen, que están ahorita en la charla. Muchas gracias por participar. Por favor, reitero, no se olviden de llenar la encuesta y también tienen el link del Forms Office para poder conseguir su constancia. El link, hay un segundo link que estoy colocando en el chat. Por favor, ese link es para la constancia. Si la constancia les va a llegar a su correo, por eso es necesario colocarla como quieren que ustedes salga la constancia y por favor va a llegar todo a su correo. Gracias, virtual. La primera encuesta es lanzada, ustedes ya van a ver en la propia página del Zoom. El cuestionario para la constancia es la que estamos colocando en el chat. Traten de ingresar por Google Chrome o por Mozilla, por favor. La que debería salir en el Zoom justamente debe estar saliéndoles en su barrita de abajo. Gracias.
Pronto van a llegar todas las constancias de las anteriores charlas. Muchas gracias por participar en las charlas. La encuesta del Zoom, si ustedes están respondiendo a la encuesta del Zoom, tienen que pasar a la encuesta del Forms, del Google Forms que es en este link que les voy a volver a pasar, para que les dé su constancia, porque ahí van a estar su correo y la forma como quieren que salga la constancia.